Viernes, 17 de mayo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 2028763. Tipo, aislada. Acción de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la persona trabajadora. Para que proceda debe estar separada de la fuente de empleo a la presentación de la demanda, aunque no lo esté al solicitar la conciliación prejudicial. Hechos: una persona trabajadora ejerció la acción de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para ella. La persona juzgadora la declaró improcedente al considerar que no demostró que previamente al inicio del procedimiento de conciliación se hubiera separado de la fuente de trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la procedencia de la acción de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para la persona trabajadora, es indispensable haberse separado de la fuente de empleo al presentar su demanda, aunque no lo estuviera al realizar la solicitud de conciliación prejudicial. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 107/2010, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que cuando la persona trabajadora presenta su demanda haciendo valer su derecho de rescisión de la relación laboral, necesariamente deberá estar separada de la fuente de trabajo, porque sólo así se entiende manifiesta su voluntad de romper el vínculo jurídico con el patrón. Ahora bien, aunque es cierto que la etapa de conciliación prevista en el artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo forma parte del proceso laboral, no se sitúa dentro del conflicto jurisdiccional, sino que es previa a este, pues tiene como propósito que las partes lleguen a un arreglo amistoso que, en todo caso, disuadiría la necesidad de llegar a la instancia judicial. De esa forma, lo relevante para la procedencia de la acción señalada es que para el momento en que la actora decida llevar el conflicto ante los tribunales ya se encuentre separada de la fuente de empleo, lo que además es congruente con el medio en que se ejerce, que es con la presentación de la demanda, no con la solicitud de conciliación. Primer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 2 de 9. Registro digital, 2028770. Tipo, jurisprudencia. Conciliación prejudicial. Es improcedente requerir a la parte actora que exhiba la constancia de haberla agotado cuando a la fecha de presentación de la demanda hay confesión expresa o constancia fehaciente que demuestra que no ha concluido. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe requerirse a la parte actora que exhiba la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial, aun cuando al presentar la demanda laboral confiese expresamente o exhiba constancia fehaciente de que no ha concluido. Mientras que uno determinó que debe requerírsele para que exhiba constancia, el otro sostuvo que procede desechar la demanda y archivar el expediente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que si a la fecha de presentación de la demanda existe confesión expresa de la parte actora o constancia fehaciente que demuestre que se encuentra sin concluir el procedimiento de conciliación laboral previsto en el artículo 684e de la Ley Federal del Trabajo, es improcedente requerirle que subsane la deficiencia de su demanda y exhiba constancia que acredite que agotó en su totalidad el procedimiento de referencia, sino que en estos casos, el juez laboral puede desechar la demanda, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer posteriormente, una vez que satisfaga los requisitos de procedencia. Justificación. En atención al principio de derecho a confesión de parte, relevo de prueba, y conforme al artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, la manifestación de la parte actora vertida en la demanda de que aún no ha concluido con la fase conciliatoria laboral constituye una confesión expresa con valor pleno para demostrar lo que se reconoce, de ahí que resulte innecesario el ofrecimiento adicional de otro medio de prueba. En consecuencia, como la demanda no reúne el requisito establecido en el artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo, el juez debe desecharla y dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer una vez que reúna los requisitos de procedencia para instar su acción. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 9. Registro digital, 2028778. Tipo, aislada. Convenios sancionados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Su invalidez por vicios de fondo o formales solo puede decretarse en amparo. Hechos: un trabajador demandó la prórroga de su contrato de trabajo y su reinstalación.
La Junta de Conciliación y Arbitraje emitió laudo absolutorio porque se demostró que la relación de trabajo terminó por un convenio previamente sancionado en diverso expediente por la autoridad laboral competente. En el juicio de amparo directo que promovió contra esa determinación, argumentó que el Tribunal Ordinario no debió otorgar valor probatorio al aludido convenio, en atención a que no estaba firmado por todos los miembros de la Junta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la invalidez por vicios de fondo o formales de los convenios sancionados por la Junta de Conciliación y Arbitraje solo puede decretarse en amparo. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 94/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J, 17/2015, décima. Determinó que la invalidez de los convenios sancionados por la Junta de Conciliación y Arbitraje no puede decretarse a través de un diverso juicio laboral, porque en su momento las partes expresaron la voluntad de dar por terminada la relación de trabajo a través de un procedimiento específico que permite su ratificación en audiencia ante la autoridad laboral, quien se encuentra obligada a verificar que no exista renuncia de derechos, lo que dota de certeza jurídica a lo pactado. Una vez formalizado el consentimiento de las partes mediante la aprobación de la Junta, no es jurídicamente admisible retractarse de esa decisión a través del juicio laboral, por la causa que fuere, porque la vía idónea para impugnar un convenio es el juicio de amparo indirecto, si se suscribe fuera de juicio, o directo, si con él se pone fin al juicio. De ahí que la aplicación de la tesis de jurisprudencia 2A/J, 48/2019, décima, de la misma sala, no corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje una vez que aprobaron y sancionaron un convenio, sino a los órganos jurisdiccionales de amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 2028781. Tipo, aislada. Enfermedad profesional derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19. Forma de distribuir la carga probatoria cuando se demanda el reconocimiento de su origen. Hechos. Los beneficiarios de un trabajador fallecido demandaron diversas prestaciones y afirmaron que éste murió a causa de la COVID-19, durante el tiempo en que el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, determinó que el sector público debería evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, salvo aquellos sectores que desempeñaron actividades esenciales. La persona juzgadora les impuso la carga de acreditar la relación causal entre el trabajador y el medio ambiente en que desarrolló sus actividades laborales mediante la prueba pericial idónea, que al no haberse desahogado y al no encontrarse en el supuesto de presunción a que alude el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la tabla de enfermedades consignada en el diverso 513 de dicho ordenamiento, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2023, absolvió a la patronal del reclamo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando los beneficiarios de un trabajador fallecido demandan del empleador prestaciones de seguridad social a causa de su deceso y exponen como hechos constitutivos de su acción que contrajo el virus SARS-CoV-2, que fue el causante de su muerte en ejercicio de su trabajo, la carga entre los contendientes quedará dividida, y solo en el supuesto de que el patrón no pruebe que el padecimiento se originó por causas diversas o ajenas al trabajo, nacerá la presunción de que es de origen profesional dicha enfermedad, sin necesidad de establecerse el cómo y cuándo la contrajo. Justificación. Para garantizar la igualdad procesal frente al empleador, correrá a cargo de los beneficiarios de la persona trabajadora probar que falleció a causa del citado virus, la cual debe presumirse que es profesional, y lo podrán acreditar con cualquier medio de prueba idóneo, sin que se les pueda exigir la presentación de un dictamen pericial desahogado dentro de juicio, por la obvia imposibilidad material de practicarlo antes de la instauración del procedimiento y, por su parte, al empleador le corresponderá probar que tal padecimiento se originó por causas diversas o ajenas al trabajo, no obstante que la persona fallecida haya laborado con equipos de protección y medidas de seguridad para mitigar el contagio del aludido virus, al ser quien cuenta con los elementos necesarios, en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de no cumplir con su carga probatoria y de quedar demostrado que los síntomas del trabajador que a la postre
produjeron su deceso se manifestaron en el lapso de 12 días y hasta una data antes de que se presentaran esos síntomas, se presumirán ciertos los hechos afirmados en relación con la profesionalidad de la enfermedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 10º Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 2028801. Tipo, aislada. Régimen pensionario de las personas trabajadoras sindicalizadas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Se dirige a todas, sin distinción respecto del tipo de contratación, de planta o transitoria. Hechos: una persona trabajadora transitoria de la industria petrolera que al 2 de diciembre de 2015 computaba como tiempo efectivo laborado 14 años con 20 días, adquirió la calidad de trabajador de planta a partir del 1 de abril de 2016, demandó que al entrar en vigor el contrato colectivo celebrado entre Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, bienio 2019 a 2021, sustituido por el diverso 2021 a 2023, no se le otorgó la posibilidad de elegir el régimen pensionario en que quisiera ser jubilada llegado el momento, ya que se le incorporó automáticamente al régimen de cuentas individuales, aportación definida, regulada en el anexo 16 de dicho contrato colectivo. A consideración de la persona juzgadora, el derecho de elegir está dirigido a quienes sean de planta con menos de 15 años al 31 de diciembre de 2015. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el régimen pensionario de las personas trabajadoras sindicalizadas de Pemex se dirige a todas, sin distinción respecto del tipo de contratación, de planta o transitoria. Justificación. El anexo 16 del Reglamento de Jubilaciones del aludido contrato colectivo regula dos regímenes de pensión para las personas trabajadoras sindicalizadas. El artículo 2 prevé uno para las contratadas antes del 31 de diciembre de 2015, sin establecer si son transitorias o de planta, que computen una antigüedad menor de 15 años a esa fecha, y que no hayan optado voluntariamente por el esquema de cuentas individuales, quienes podrán ejercer el derecho a la jubilación cuando cumplan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicios. El artículo 3 establece un régimen de cuentas individuales, aportación definida, como mecanismo único de ahorro para financiar su retiro, para las contratadas a partir del 1 de enero de 2016. La cláusula 1 del contrato colectivo prevé que para su correcta interpretación debe entenderse como trabajadores a las personas físicas sindicalizadas que presten servicios subordinados al patrón, de ahí que en la elección del régimen de pensión jubilatoria no debe distinguirse respecto del tipo de contratación, de planta o transitoria. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 10º Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 2028814. Tipo, aislada. Suspensión en amparo indirecto contra omisiones en la etapa ejecutiva de un laudo. Los alcances por los que se otorgue con efectos restitutorios deben delimitarse en función del acto reclamado y de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Hechos. La persona quejosa reclamó del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, autoridad sustituta del extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de un laudo. Solicitó la suspensión con efectos restitutorios para que se llevara a cabo la total ejecución de la condena. La persona juzgadora negó la medida cautelar al considerar que existía imposibilidad jurídica para otorgarla porque se constituiría un derecho del que no gozaba la peticionaria y se darían efectos definitivos que dejarían sin materia el juicio en lo principal, los cuales no podrían ser revocados aun cuando se negara el amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los alcances por los que se otorgue la suspensión con efectos restitutorios en amparo indirecto contra omisiones en la etapa ejecutiva de un laudo, deben delimitarse en función del acto reclamado y de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Justificación. Los efectos restitutorios de la suspensión deben armonizarse con el criterio contenido en la tesis aislada segunda, CV/2013, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, cumplimiento de sentencias de amparo. Los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, abandono de la jurisprudencia 2A/J, 45/2007, en el que se abandonó el criterio que establecía que cuando se concede la protección constitucional por violación al derecho a la impartición de justicia pronta reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los efectos de la sentencia de amparo deberían comprender no solo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales señalados en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. El Alto Tribunal redefinió que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del específico acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por ello, los efectos restitutorios de la suspensión deben matizarse para que una eventual concesión del amparo contra actos omisivos de cumplimiento de un laudo no pueda tener un efecto tan amplio que comprenda todas las omisiones y dilaciones del procedimiento de ejecución que ni siquiera existen al promoverse el amparo, al grado de que se conmine expresa o implícitamente a la persona juzgadora a que vigile el cumplimiento del fallo protector hasta que el laudo se ejecute en su totalidad. Por mayoría de razón, dada su naturaleza accesoria, la suspensión que se otorgue contra una omisión de esa naturaleza tampoco podría revestir dicho alcance, sino delimitarlo única y específicamente al acto reclamado en específico y en atención a la etapa procedimental en la que se encuentre dentro de la etapa ejecutiva del procedimiento laboral, ello sin perjuicio de que si durante el trámite del juicio la responsable incurre en diversa omisión, ésta podría ser también impugnada, ya sea a través de la ampliación de la demanda o de un juicio de amparo independiente, en el que de igual manera se podrá examinar si procede o no la suspensión con efectos restitutorios. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 2028815. Tipo, jurisprudencia. Titularidad del contrato colectivo de trabajo. Los artículos 388, 389, 692 y 931 de la Ley Federal del Trabajo no transgreden el derecho a la libertad sindical, aun cuando no establezcan una prohibición a la parte patronal para intervenir en el juicio especial relativo. Hechos: un sindicato promovió amparo directo contra el laudo que lo condenó a reconocer al sindicato actor como representante del interés profesional mayoritario de los trabajadores de una empresa y, en consecuencia, como titular del contrato colectivo de trabajo. En la demanda argumentó que los preceptos citados, que prevén el procedimiento especial de titularidad de dicho contrato, cuya finalidad es determinar cuál de los sindicatos en pugna tiene la mayoría de los trabajadores de una empresa, son inconstitucionales e inconvencionales por transgredir el derecho a la libertad sindical. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y contra esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 388, 389, 692 y 931 de la Ley Federal del Trabajo no transgreden el derecho de libertad sindical de los trabajadores, aun cuando no establezcan una prohibición a la parte patronal para intervenir en el juicio especial de titularidad de contrato colectivo de trabajo. Justificación. Si bien en el juicio de titularidad de contrato colectivo de trabajo los intereses de la parte patronal no son los que están en juego, la decisión que se tome sí le genera consecuencias aún de manera indirecta, dado que debe tener conocimiento del sindicato que tiene la mayoría de sus trabajadores para satisfacer adecuadamente las obligaciones que le impone la ley, como la celebración del contrato colectivo de trabajo y el pago de cuotas sindicales. La participación del patrón en estos procedimientos puede ser indispensable, pues es quien tiene la obligación de conservar y exhibir los documentos vinculados con la relación laboral para efecto del desahogo de la prueba de recuento de trabajadores, que es el medio de convicción idóneo para acreditar el derecho a la titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo. Por tanto, el hecho de que los artículos citados, 1, establezcan las reglas para celebrar un contrato colectivo de trabajo con los sindicatos en términos de la representatividad de trabajadores con los que cuenten, 2, regulen la forma en que las partes pueden comparecer al juicio, en específico, cuando se trate de una persona moral, y 3, prevean la forma en que se debe acreditar su personalidad, así como la manera en que deberán acreditarla los representantes sindicales, sin que prohíban la intervención de la parte patronal en los juicios especiales de titularidad de contrato colectivo de trabajo, no merma la libertad de asociación de los trabajadores y, por ende, no transgreden el derecho a la libertad sindical, ya que tal circunstancia no los vincula a afiliarse o no a algún sindicato. Segunda Sala. 8 de 9. Registro Digital, 2028816. Tipo, jurisprudencia. Trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito. Es improcedente el pago de salarios caídos,
aun cuando hubieran sido separados de su cargo de manera injustificada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el pago de salarios caídos a las personas trabajadoras de confianza de las sociedades nacionales de crédito, desde la fecha del despido hasta que se dé cumplimiento al laudo, al haber sido separadas de su empleo sin justa causa. Mientras que uno estableció que es improcedente el pago aun y cuando hubieran sido despedidos de manera injustificada, el otro sostuvo que sí procede cuando hayan sido despedidos injustificadamente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas trabajadoras de confianza de las sociedades nacionales de crédito no tienen derecho al pago de salarios caídos, aun cuando hubieran sido despedidas por causas distintas a las previstas en el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El artículo 123 constitucional no prevé el pago de salarios vencidos cuando se reclama el despido o la separación injustificada del cargo, solo establece el derecho de los afectados para optar entre la reinstalación o el pago de una indemnización. Por tanto, de estar contemplados en la norma secundaria, los salarios vencidos tienen rango legal, como lo determinó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 32/2013. De acuerdo con la ley reglamentaria mencionada, los trabajadores de confianza solo tienen derecho a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social. En el ámbito internacional, el artículo 7, inciso D, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, establece la posibilidad no la obligación de que los estados otorguen prestaciones adicionales a la reinstalación para hacer efectivo el contrato laboral o la indemnización compensatoria del daño provocado a la persona trabajadora por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. Como los salarios vencidos no configuran una prerrogativa otorgada constitucionalmente a favor de los trabajadores ni un derecho de rango legal, los trabajadores de confianza de las sociedades nacionales de crédito que sean removidos de su empleo por cualquier causa, no tienen derecho a ese pago, aun cuando hubieran sido separados de manera injustificada. En este tema no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, pues se está ante un trato diferenciado entre trabajadores de confianza y de base, que tiene rango constitucional, por lo que no puede considerarse como una cuestión soslayada o imprevista por el legislador que pueda ser materia de suplencia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9/9. Registro Digital, 2028818. Tipo, jurisprudencia. Viáticos. Su otorgamiento previsto en la cláusula 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social bienios 2011 a 2013, 2021 a 2023 y similares, constituye un elemento material para garantizar el derecho de defensa del trabajador en la investigación administrativa que precede a la rescisión. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la referida cláusula, que prevé el otorgamiento de viáticos al trabajador para trasladarse a la sede donde se instruirá el procedimiento de investigación administrativa respecto de las faltas que se le imputan para rescindir la relación laboral. Mientras que uno sostuvo que los viáticos constituyen un componente del derecho de defensa, el otro consideró que son un apoyo económico para que cubra las erogaciones ocasionadas, lo que evita la afectación a su patrimonio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que otorgar viáticos al trabajador para trasladarse a la sede donde se instruirá el procedimiento de investigación administrativa, conforme a la cláusula 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato, bienios 2011 a 2013, 2021 a 2023 y similares, es un elemento material necesario para garantizar su derecho de defensa. Justificación. De las cláusulas 1, 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo citado, se advierte la intención de realizar una investigación administrativa como requisito de validez de la rescisión laboral, para que se otorgue al trabajador la oportunidad de defenderse de las faltas que se le imputan. Para ello, deben cumplirse las formalidades contractuales ahí establecidas que esencialmente consisten, 1. Que se le cite al trabajador con 36 horas de anticipación para la celebración del acta relativa, 2. Que se verifique dentro del horario que corresponda a la jornada de sus labores,
con excepción de la jornada nocturna o acumulada. 3. Que se señale en el citatorio el motivo de la investigación. 4. Que en ese mismo término se gire copia de los citatorios al sindicato. Y 5. Que se les dé tanto al trabajador como al sindicato la oportunidad de que intervengan en las actas que se levanten, entregándoles copia de las mismas. La última parte de la cláusula 55 bis refiere la entrega de viáticos al trabajador cuando deba trasladarse a un lugar distinto a su adscripción, lo que no constituye un componente esencial de su derecho de defensa dentro del procedimiento de investigación, pero sí es un elemento material para alcanzar ese fin. Consecuentemente, la falta de pago de los viáticos producirá la invalidez del procedimiento de investigación cuando el trabajador no asista, pues en ese supuesto su incomparecencia y consecuente imposibilidad de defenderse se explicaría por la falta de recursos económicos para trasladarse a una sede distinta a su adscripción. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.